Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Entre Amigos. El invitado de hoy, es un honor para mí presentarlo, un director, guionista, dramaturgo y por supuesto también actor ecuatoriano. Un placer saludar contigo, Marcelo. ¿Cómo estás? Marcelo Gálvez, quien es actor ecuatoriano. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por recibirnos acá en tu casa. Es un honor para mí, déjame decirte, poderte entrevistar, poder conversar contigo y saber un poco quién es Marcelo Gálvez. Bueno, aquí estoy dispuesto como siempre para atender a esta invitación que me honra siempre, ¿no? Estar con ustedes. Bueno, Marcelo, empezando un poco, vamos un poco a tus inicios. Empezaste desde muy pequeño, vienes de una familia de artistas. ¿Qué es ser un artista? Yo creo que es básicamente ser un trabajador. Más que otra cosa es ser un trabajador. Uno elige el área del divertimento, otros eligen el área de la ciencia. En fin, el arte tiene un espectro tan grande, tan maravilloso. Y nosotros tuvimos una impronta tan poderosa como fue la de mi padre, que en realidad encontramos múltiples aristas de servicio, no solamente a nivel de cultura, sino también para la sociedad en general. Por eso que me dedico a esto, porque cada vez le encuentro más cosas buenas y más aplicaciones positivas de mi trabajo hacia la comunidad. ¿Un artista deja de aprender o no? Jamás, yo creo que nadie, ningún ser humano consciente que tiene todavía su cerebro funcionando puede decir que no aprende del día a día. Bueno, vamos, ahora sí, tu primera obra de teatro estaba viendo y había sido justamente en una iglesia a tus 13 años más o menos, ¿verdad? ¿Cómo se dio esto? ¿Cómo tú empezaste a tener la idea de querer actuar? ¿Cómo se dio el tema de tú mismo crear tus propias obras? Ah, ya, ¿me refieres a la primera obra dirigida y escrita por mí? Exactamente. Sí, o sea, porque mis inicios son mucho anteriores, en realidad son casi inconscientes. Yo aparecí en una pantalla antes de aprender a hablar, gracias a que papá, o sea, qué sé yo, había las conexiones y se necesitaba un niño para escena. Y dijeron, ya, pues traigan al hijo de Marcelo y al hijo de Lucho. Y lo trajeron. Y claro, es que, ya te digo, la imagen de mi papá ha sido muy poderosa y además el ejercicio de él y la gente con la que él ha trabajado también ha sido bien importante. Yo me decidí a hacer esto en realidad a partir de que vi un espectáculo de pantomima. Vi a un hombre que dibujaba todo con su cuerpo en el escenario, sin necesidad de música ni de palabras. Y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Yo tenía 7 años. Y estuve trabajando en eso durante algún tiempo. Hice teatro en la iglesia, hice radio en la iglesia, hice televisión también en HCJB en Quito cuando era de la misión, de una misión cristiana. Y cuando me atreví a escribir esta obra fue por una especie de autocrítica que queríamos hacer al interior de la iglesia, ¿no? La obra se llamaba La Generación de Jesús y éramos nosotros que queríamos proyectarnos como jóvenes que queríamos servir a Dios. En una búsqueda genuina que teníamos con el grupo de compañeros y yo. ¿Tú eres cristiano? Sí, sí. Digamos, cristiano en general. No me califico ni como católico ni como evangélico. Pienso que esas barreras no las puso Cristo ni las puso Dios. Claro. Las ponen los hombres. Son tradiciones de hombres a las que yo considero abyectas. Pero yo creo que el mensaje cristiano básicamente consiste en que vivamos en paz entre todos nosotros. Okay. Entonces, hay un profeta que decía, si no amas a tu hermano, ¿qué ves? ¿Cómo vas a amar a Dios que no ves? Sí. El principio de la cristiandad es eso. Si tú no puedes, como lo de Australia, salva a los koalas. Si no tienes un perro en la calle abandonado, agarra el perrito, pues. No esperes donar a los koalas de Australia. Entonces, es un poquito eso, ¿no? Tú dices, uy, Dios mío, aleluya. No, adopta un niño, dale de comer a un pobre. Sé bueno en la sociedad. Exacto, no llegues tarde a tu trabajo, no le robes a tus clientes, eso, ¿no? Bueno, en general. Entonces yo pensé que el teatro era un buen camino, luego tuve la confirmación escritural de que es un ministerio aprobado por Dios, para transmitir ese tipo de cosas. Okay. Entonces yo no quería evangelizar, yo no quería decirle a la gente, vengan, que Cristo es bueno, a la iglesia, ingresen. Yo quería hacer una crítica interior a lo que es la vida eclesiástica, que a veces está llena de hipocresía. Yeah. Dibujamos ahí, no duré mucho en el ministerio, te cuento. Debe ser. Dibujamos ahí a un grupo de gente que estaba sentada calentando bancas en la iglesia. Okay. Y que vivía para cuchichear y hacer chismes y criticar al vecino. Es decir, eso lo plasmaste dentro de la historia. En la obra. Okay. Entonces no gustó mucho. Obvio, debe ser. Entonces, pero en fin, yo sí creo que hay una iglesia de Cristo que está distribuida en toda la humanidad
que no tiene denominación y que está haciendo un trabajo de traer el reino de los cielos, que en realidad es eso, ¿no? Que haya esa convivencia que Dios quiere que haya entre nosotros, ¿no? ¿Fue difícil a ti como niño en esa época que te escojan tu idea, que te recepten, que te acepten como el director de una obra? Yo tuve una bendición muy grande, y es que en el liderazgo espiritual que había en esa iglesia específica consideraba que todo era un ministerio, pero no como ministerio como categoría, ministerio como actividad de servicio. Okay. Entonces yo resulta que a los 13 o 14 años era un líder en mi comunidad. De tu iglesia. Y me asignaron responsabilidades de líder y de generar propuestas. El pastor decía, es posible que un hombre carnal sea activista, pero es imposible que un hombre espiritual no sea activista. Esas frases que te quedan marcadas. Entonces yo dije, ya, entonces que la inspiración me pille trabajando. Entonces vamos a trabajar. Entonces empecé a hacer todo lo posible para generar mis propios movimientos. Por supuesto tuve apoyo de mi papá en ese sentido. Mi papá había escrito algunas obras geniales que tenían una base escritural, entonces me metí en eso y traté de emular, ¿no? Estudié estructura dramática, por supuesto. Yo paralelamente estaba haciendo un taller en lo que después se convertiría en el teatro juglar. Okay. Yo trataba de aplicar todos mis conocimientos técnicos y teóricos en una práctica inmediata con mi grupo de jóvenes, que éramos gente, algunas de mi edad, otros mucho más grandes. Justamente eso, tú ya me mencionas que estabas ya por afuera estudiando, instruyéndote. ¿En qué momento, una vez que tú ya sales de la iglesia, que tú no duras en el ministerio como me estabas diciendo, en qué momento ya empieza tu vida en la vida artística como tal? Me refiero a que en qué momento ya decides, bueno, no voy a seguir más aquí, pero la quiero seguir expandiendo, quiero dedicarme a esto por completo. Bueno, mi decisión fue en ese momento. O sea, yo tenía 13 años y yo quería dedicarme a eso. Entonces yo mantenía una vida paralela en cuanto a mi actividad teatral. Es decir, tú trabajabas en la iglesia y aparte... Servía en la iglesia y al mismo tiempo recibí mi primer sueldo de actor a los 14 años. Okay. Y a partir de eso ya no paré más. ¿Haciendo qué? Dirigiendo, actuando, escribiendo, diseñando, hacía diseño gráfico para ¿Y cuál fue publicidad. tu primer papel como actor? Hice varios, o sea, fuera de la iglesia. Claro, fuera de la iglesia, el primero que te dio la paga. Mi examen lo di haciendo Crispín, Okay. una obra de José Martínez Quirolo que se llama La Casa del Queirán, que toca precisamente el tema de la hipocresía social. Es una obra muy chévere, les recomiendo a todos los que gustan del teatro que la lean, ¿no? Y si la pueden ver, a lo mejor la monto enseguida, porque estoy trabajando con un grupo que es mucha gente, entonces seguramente vamos a presentar esa Es decir, obra. hay proyectos todavía. Sí, siempre. Y bueno, hice ese papel, Crispín. El primer papel por el que cobré, no recuerdo, en realidad creo que fue era una obra de creación colectiva y nosotros teníamos varios papeles, o sea, los actores hacíamos distintos papeles. Entonces yo hacía distintos personajes en una obra que se llamaba La Carrera de Juan Nadie, que es la historia de un tipo que se pega un tiro, Okay. pero que un publicista lo convence de venderlo. De venderlo a distintos auspiciantes, de ofrecer la exclusiva a una cadena de televisión, que el tipo se suicida y la familia queda billeteada. Okay. ¿No? Entonces, hablando un poco de los antivalores que la sociedad a veces promueve, ¿no? Que muchos son estrellas y no se lo merecen, Okay, solo porque entiendo. aparecen orinando en medio de un estadio, o que se sacaron el pecho en la calle y ya son estrellas, ¿no? Yeah. O dijeron una grosería, ¿no? Es un poquito eso, esa también. Yo creo que el teatro tiene una función crítica, ¿no? El teatro tiene que ser contestatario, no puede estar mudo sirviendo para la risa solamente. O sea, ahora se está haciendo desgraciadamente un humor que para mí es deplorable. Se está volviendo a burlarse de las minorías étnicas, se está volviendo a burlarse de las orientaciones sexuales distintas, se está burlando de cosas que... Durante tu carrera, ¿qué es lo que ves que ha cambiado? En sí, ¿qué pasaba antes que no pasa ahora? Desgraciadamente siguen pasando casi las mismas cosas. Lo bueno es que ahora hay teatro. Volviendo un poco al tema personal, perdón que te interrumpa, Sí. Pasando del teatro a la televisión, ¿cómo fue ese proceso? Yo comencé en la televisión en realidad. ¿Tú comenzaste en la Yo televisión? comencé en la televisión. O sea, yo no tuve que ¿Es más hacer difícil o no? crossover. ¿Ah? ¿Es más difícil o no? Antes la televisión era difícil, ahora es fácil. Ahora cualquier payaso dice cuatro líneas enfrente o sale de un reality y ya es actor. Y como tienes la alcahuetería del corte y pega,
Entonces tú puedes pasar 10 veces la escena y me olvidé el texto. Y no, perdón. El actor se prueba en el teatro y trabaja 2 horas seguidas con el personaje y se aprende 60 páginas. Y tiene que darle la batalla frente al público y defender su personaje y hace reír o llorar a ese público bajo su responsabilidad. Y saber improvisarlo también en su momento. Y la improvisación es con natural al teatro en general. O sea, Stanislavski, que es el técnico que yo sigo, decía que el teatro es todo improvisación. Porque si tú no te enfrentas con una cosa nueva a tu papel, aunque lo hayas hecho 1000 veces, estás traicionándote a ti como artista y al público como el receptor de tu trabajo. Es como quien te lo paga. O sea, tú tienes que asombrarte de lo que pasa. Todo tiene que ser nuevo cada vez. ¿Cómo no te metes dentro del personaje en la vida real? Hay gente que dice que eso pasa. Yo creo que hay que tener un pequeño desequilibrio en camino para que te pase eso. Te lo pregunto porque no te lo puedes sacar. Tú dices, Heath Ledger, no, Jack Nicholson y toda esta gente que no se tortura. No, hay gente que, por ejemplo, Joaquín Phoenix, que para mí es un genio y he visto yo en esa película Joker realmente la mayor clase de actuación de la vida. No es que el tipo queda torturado porque hace el papel y no se lo puede sacar. No, es porque él tiene ciertas características que son coexistentes y que él tiene un pasado parecido incluso al personaje. Por eso, maquiavélicamente, los productores y directores lo eligieron a él. Él es el actor ideal para hacerlo. Es el que estaba dispuesto a sacrificar todo por ese papel. Pero justamente ellos, en la previa, o sea, en el proceso de tener que meterse en ese personaje, se lee y también ellos cuentan de que para hacer ese personaje, hablando del Joker, ellos tenían que meterse dentro, o sea, perderse un poco de su vida y meterse dentro del personaje y vivir el personaje. Exacto. El entrenamiento teatral eventualmente te saca de tu área de confort, digamos. No vas a seguir viviendo en tu casa con aire acondicionado. Si vas a representar a una prostituta, eventualmente tendrás que conocer por lo menos los prostíbulos. Si vas a representar a alguna persona que tiene alguna adicción, tienes que estudiar no solamente en el papel, sino convivir con algunas personas que tienen ese problema para acercarte a eso. O sea, la observación, que es el principal método de retroalimentación que tiene el artista, plástico, músico, lo que sea. Tú ves tu realidad y de ese entorno es que sacas tu papel. Tú compones algo en base a una realidad, eso es cierto. Pero no es que yo me voy a imbuir tanto en la realidad que voy a tener que chafearme para poder hacer bien mi papel. Claro. Ni que voy a tener que matar a alguien para representar a un asesino, ¿cierto? Entonces, existen esos límites y tú eres un trabajador, básicamente. No eres un alma diletante que tiene que transformarse y perderse en la bruma del... O sea, eso puede ser una mentira en sí. Exactamente. Eso es una trampa que se pueden autotender alguna gente que quiere evadirse de lo profesional y que está dispuesto a perderse en otros campos con ese usando el pretexto. O sea, claro, el arte no tiene que ser pretexto para liberar tus demonios. Más bien, creo que es un camino a través del cual tú puedes encontrar el canal correcto para enviar tu energía en la dirección correcta. ¿Qué es lo más lindo de ser actor? Yo creo que es el poder ponerse en los zapatos de otra gente y poder defender a gente que nadie más es capaz de defender. Es decir, por ejemplo, si a mí me toca representar a Hitler, yo voy a tratar en el fondo de su alma de encontrar las razones por las cuales un casi artista se convierte en un asesino. Yo voy a tratar de encontrar las razones por las cuales ese monstruo surge. Pero por ejemplo ahí, tú me dices, represento a Hitler, ok, pero ¿cómo llegas a eso? ¿Cómo llegas al fondo de su, por ponerle un ejemplo, por ponerle un nombre, perdón, al fondo de su alma para saber cómo era él y al fondo de sus pensamientos de por qué él pensaba así? Bueno, primero hacerse responsable de una investigación documental, ¿no? Bien documentada, de videos, de literatura, de testimonios, de declaraciones de él y de sus cercanos, etc. Y segundo, en base a esa inducción, deducir. Porque no te olvides que el trabajo de uno no es la representación fiel de la realidad, sino que es la interpretación de una realidad de acuerdo a los cristales de varios ojos, el del autor de la obra literaria, el del director de escena y el tuyo propio. Tú tienes que conjuntar todas esas visiones y mostrar esa interpretación tuya, que al final siempre es una creación tuya. Al final va a ser siempre mi punto de vista de esa persona o de ese personaje, en el caso de que sea un personaje real, histórico, ¿no es cierto? Bueno, Marcelo, la verdad que sabemos que hay muchísimos temas que podríamos ir abordando, el tiempo se nos acabó,
pero la verdad te agradezco una vez más, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa, muchísimas gracias por contarme cosas que yo la verdad no las sabía, no las entendía y hoy medio las estoy entendiendo gracias a lo que me has contado. Así que bueno, Marcelo, muchísimas gracias, encantado. muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo. Esto es Entre Amigos, hasta una próxima ocasión.